Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver los cálculos de estequiometría de moles a gramos. Para eso usemos esta reacción de combustión. Entonces tenemos aquí el etileno que reacciona con el oxígeno y nos produce dióxido de carbono y agua. Lo primero que tienes que hacer aquí es balancear esta reacción química. Para el video y balancear la reacción. Muy bien. Si has balanceado, entonces vas a encontrar que los coeficientes estequiométricos que se dan aquí son un 2 por aquí, un 2 por aquí y un 3 por aquí. Podemos confirmar, por ejemplo, solamente el hidrógeno. ¿Cuánto entra? 4. ¿Cuánto sale? 4. ¿Bien? O si quieres también el oxígeno, 3 por 2, 6, 4 y 2, 6. La ecuación está bien balanceada. Entonces, para estos cálculos se sigue el siguiente esquema. La pregunta es, para una cantidad de moles de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de etileno colocamos aquí y cuántos gramos de agua se van a formar? Entonces, es este esquema. Si partimos de unos gramos de A, vamos a unas moles de A. Aquí ya tenemos las moles de A, ¿sí? O sea que vamos un paso adelante. De las moles de A pasamos a las moles de B. Y de las moles de B pasamos a los gramos de B. Este es el esquema que se sigue. O bien podemos comenzar aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o ir de aquí hacia acá, ¿sí? O del final hacia atrás. Depende dónde nos planteemos en el problema. Entonces vamos a plantear, partimos de estas moles de esta sustancia y vamos a determinar los gramos de esta y los gramos de esta. ¿Cómo nos queda el planteamiento entonces? El esquema que nos queda es el siguiente. 0,65 mol de CO2, entonces estaríamos acá. La idea es de pasar de luego de moles de A a moles de B por el factor estequiométrico. Entonces partimos 0,65 mol de CO2 por, como la idea es relacionar CO2 con etileno, pues el factor es 1 mol de etileno por 2 de CO2, o lo contrario, 1 mol de etileno por 2 de CO2, ¿sí? Lo escribimos de esa forma para que se puedan aquí cancelar. Y nos quedaría moles de etileno, 0,33 moles de etileno. Entonces iríamos ahora acá, ahora sigue. Moles de B pasamos a gramos de B. Entonces aquí tenemos moles de etileno, ¿sí? Para pasar a gramos usamos la masa molar. Entonces, 1 mol de etileno pesa 28 gramos de etileno, que sería 2 moles de carbono más 4 de hidrógeno, 2 por 12, 24, más 4, 28. Y aquí mol de etileno se cancela con moles de etileno. Y eso nos daría 9,2 gramos de etileno, lo que se necesita para 0,65 mol de dióxido de carbono. Hagámonos otra pregunta entonces. Ahora la pregunta es la siguiente. Si tenemos 30 gramos de etileno, ¿cuántos gramos de CO2 o dióxido de carbono se produce? Entonces vamos a comenzar aquí. Gramos de A. El primer paso sería, entonces, gramos de etileno, pasarlo a moles de etileno, usando la masa molar. Entonces tenemos 30 gramos de etileno por 1 mol de etileno pesa 28 gramos de etileno. Cancelamos etileno con etileno y nos queda moles de etileno. Iríamos entonces en moles de A. Ahora de moles de A pasamos a moles de B. Entonces ahora moles de etileno pasamos a moles de CO2. ¿Qué dice la estequiometría? 2 moles de CO2 por cada mol de etileno. 2 moles de CO2 por cada mol de etileno. Como vemos aquí, mol de etileno está arriba, se debe cancelar con mol de etileno. Porque este factor estequiométrico puede escribirse también de forma contraria, ¿sí? Pero sería si partimos aquí no de etileno, sino de CO2. La misma ecuación nos va diciendo de qué forma colocamos el factor de conversión. Iríamos en moles de CO2, o sea en moles de B. Lo que sigue es moles de B a gramos de B usando la masa molar. 2 moles de CO2 iríamos acá. Ahora, la masa molar es 1 mol de CO2 pesa 44 gramos de CO2. Recuerden que estos factores de la masa molar siempre es 1 mol, es independiente de las relaciones estequiométricas que se tengan, ¿sí? Digamos aquí es 2, 3, bueno, pero estas relaciones estequiométricas no afectan el factor de conversión masa molar. Bien, entonces aquí sería 1 mol de CO2, 44 gramos de CO2, mol de CO2 se cancela con mol de CO2 y nos quedan gramos de CO2. Eso nos daría 94,29 gramos de CO2, pero lo pasamos a dos cifras, ya que aquí el 30 tiene dos cifras y nos quedaría como 94 gramos de CO2. Esa sería la respuesta. Muy bien. Aquí te reto que hagas lo siguiente. Pregúntate, si tengo 94 gramos de CO2,
cuántos gramos de etileno debo colocar, ¿sí? Es el mismo ejercicio salvo que al revés, debería darte 30, pero compruébalo por tu cuenta. Ahora, como tarea para ejercicio, usando esta ecuación que está sin balancear, CaSiO3 más HF queda CaF2 más SiF4 más H2O. Balancea esa ecuación y responde estas dos preguntas. Si se producen 4,3 moles de fluoruro de calcio, CaF2, ¿cuántos gramos del silicato de calcio se colocaron y cuántos gramos de agua también se han producido? ¿Listo? Esa es la primera. Y la segunda, si se colocan 3,5 gramos del silicato de calcio, ¿cuántos gramos del fluoruro de calcio se producen? Espero que te vaya muy bien con eso. ¿Alguna cuestión me puedes preguntar en el canal? Nos vemos en el siguiente tema.